Me tocó a mí con Pablo. Estamos hablando sobre permanecer, entonces esperamos que sigamos con el mismo espíritu que veníamos. Bueno, bueno, como veníamos hablando, no sé si todos estuvieron hace 8 días que hablamos de permanecer y lo que significaba permanecer. Yo venía hablando sobre Ezequiel 47 de 1 al 12, que habla pues como ya sabemos, el agua que va subiendo y va subiendo. Entonces, hoy voy a hablarles de lo que es el permanecer cuando estamos ya en los lomos. Ay, perdón un momentico. Bueno, como vemos, les voy a dar el significado. El lomo es lo que une lo que es el tronco, la parte de arriba y las piernas. Y hablando espiritualmente, sería ya el espíritu tiene un control de nuestro cuerpo del 65% y el cuerpo, mi Joana, sería el restante, que es muy poco. Sé que en este punto también nos da por mirar al pasado, volver al Egipto como siempre habíamos hecho, como habíamos visto, pero ya la influencia de la corriente del espíritu es más fuerte y nos hace entrar a sus aguas aún más profundo. Pues quiero contar una anécdota, pues que es como con mi hijo que dije, pues desde un principio que va a coger testimonios personales, pues ese es del mundo, pero se aplica. Cuando yo metí a mi hijo a clases de natación, porque pues uno le da miedo que va a una finca, que va a cualquier cosa, que una piscina, que se me ahogue, cualquier cosa. Puede ser que en el mundo espiritual nos da miedo sumergirnos por X o Y razón o porque aún nuestras influencias de amigos, de las personas que nos rodean, nos hace de pronto volver a anhelar aquellas cosas del pasado. Pero como dije, es un 65% del espíritu, o sea que no es tan fácil. Podemos volver, pero en ese momento llegamos a la casa sintiéndonos mal, que por qué lo hice, empezamos por el por qué y muchas cosas. Bueno, aquí como el testimonio era, mi hijo cuando estaba en clase de natación, hubo un momento en que lo dejaron en la mitad de la piscina en una silla Rimax y no se quería tirar, pero le encantaba el agua. Entonces empezó a insultar al profesor. Yo he sido un poquito radical con mi hijo. Entonces el profe me decía, ¿qué hago? Venga, yo lo saco. Yo le dije, ¿cuál que lo saca? Déjelo ahí. Juanpa, tú decides. Los adolescentes también pueden subir a clase, perdón. Ya con el profe Felipe. Entonces, bueno, seguimos aquí. Entonces yo le dije, profe, no, déjelo ahí. Él decide si quiere aprender o quiere que lo saquemos. Entonces ya la decisión de si queremos seguir avanzando en los caminos del Señor, en entrar a una profundidad más de la palabra, porque aquí vemos que el agua es el espíritu. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor revelación, porque yo no sé, yo hablo en mi caso, yo sí pregunto, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Porque no es por mí sola, porque las decisiones que yo tome afectan mi casa y mi casa es mi hijo. Entonces, trato, no digo que siempre hago lo que el espíritu me dice, pero trato de tomar las mejores decisiones porque me afectan a mi hijo y uno ama y cuida a los que Dios le ha dado. Entonces, aquí vemos que entrar en los lomos espiritualmente, que nos trae? Sabemos que en los lomos es donde nos ponemos el cinturón y si sabemos Efesios 6, pues sabemos que el cinturón significa hablar la verdad. Entonces, el querer tener el agua a la mitad de los lomos significa hablar en la verdad y empezar a ser más profundos en la parte de la santidad. Aquí siempre en este púlpito han hablado que no solamente santidad se habla de fornicación, adulterio, se trata de todo lo que inunda mi mente, lo que ven mis ojos, lo que yo permito en los oídos, lo que yo me hablo yo misma internamente, que hay veces pueden ser que no son los mejores consejos ni nada de eso. El agua en la mitad también significa que estamos cada vez a una limpieza más profunda. Listo, vamos a entrar ahorita, no me voy a demorar hoy.
El que sigue es el nadar. La pastora contaba su sueño que el nadar es que ya no toco piso. Lo digo en mi caso, uno no tocar piso, no saber qué se viene en el futuro, pues trae incertidumbre, trae inseguridades, trae dudas. Estamos acostumbrados a querer tener el control. Ya el nadar significa, espiritualmente, dependo solo de Dios. No me preocupa el futuro, no me importa si voy a tener trabajo, no me va a importar si llega a mi casa la provisión. Y pues para las que son, yo hablo en mi caso, las que somos cabeza de hogar es muy duro, no sabe la provisión de la casa, porque uno a sus hijos, el no darles alimento es muy preocupante saber el día de mañana. Entonces, aquel nado ya es el 100% que ya me ahogué y dependo solamente de Dios. No toco el piso. Es o me devuelvo o sigo nadando para llegar a la orilla. Hoy, por ejemplo, uno de los devocionales que yo hago es uno de, no es por aquí hablar pues de política pagada, nada de eso, es Rodrigo Riaño, y él contaba hoy la historia de un niñito que tenía un barco y el viento se lo llevó y no alcanzó a tocarlo, a recogerlo, entonces le pide la ayuda a una persona mayor y él lo que hace es que tirar piedras y las ondas empezó a llevar más el barco y él empezó, me va a hundir, se me perdió el barco. De pronto nosotros al hundirnos estamos en lo mismo. ¿Qué me va a pasar? Esto es peor, me llegaron más dificultades, no veo la orilla, pero si nosotros en intimidad todos los días estamos en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta el porqué de muchas situaciones que nos ha tocado caminar. Entonces, con lo que les he hablado estos domingos, perdón, de permanecer en Cristo, aquí son los ejemplos de la decisión que yo tome si quiero ir a lo profundo del mar. Luz Dari hablaba el domingo pasado de lo que las consecuencias que me traen con Dios. Yo me voy metiendo más, Dios me va protegiendo más. Hay veces creemos que estamos solos en el problema más oscuro, en el agua que no veo, no toco fondo, pero si nosotros tenemos la intimidad con Dios y nos acordamos de lo que aquí en el púlpito y lo que dice la palabra, nos vamos a dar cuenta que no nos estamos ahogando, que Dios tiene un control y Él nos tiene agarrados por toda parte y no nos va a dejar. Entonces, eso es lo que venía yo hablando. Y respecto pues a terminar como el tema, en el momento en que Juanpa y el profe me dice, ¿qué lo hago? Yo le dije, Juanpis, chao. Él insultó al profe y le decía, bobo, tonto. Y Juanpa tenía 3 añitos. Muchas veces podemos estar insultando o vamos a la intimidad a quejarnos, a hacer el berrinche, la pataleta ante el Señor por la situación, porque no entendemos, porque no tocamos el fondo, porque no vemos nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Haga en cuenta que están en el mar, usted está a la deriva, usted no sabe para dónde va. Si mucho sabe que está el sol, está la luna, pero usted no sabe dónde está. A mí me tocó decirle al profe, sálgase de la piscina. Juanpa, chao. Boba, tonta, chao, me voy. ¿Te tiras o te tiras? No te voy a esperar. Entonces la palabra dice que va a llegar un momento en que el Señor nos va a decir, no, yo ya no te escucho. Entonces estamos en un tiempo de estar en intimidad con Dios, de dejar ya la pataleta, de llorar e ir a agradecer primeramente al Señor, hacer su voluntad y seguir. A mi hijo, ¿qué le tocó? Tirarse y nadar. Aprendió, sí, trago agua, trago. Yo he tragado mucha agua en estos 11 años de caminar con Cristo. De llorar y pataleta, las he hecho. Pero tratemos de sumergirnos cada día más en el Señor. Algún día vamos a decir, ya sé por qué pasó todo esto. Entonces, y más porque quería terminar una promesa que el Señor nos da al pasar los lomos, la cintura, ya mejor al sumergirnos, nos da una promesa que yo creo pues que la reciban y no solamente sumergirnos por las promesas del Señor, porque hay veces, yo voy a ser franca, yo decía, Señor, yo he estado en tus caminos, he orado por tantas cosas
que no me ha dado lo que yo diga, sino que me ha dado lo que he necesitado. Entonces, la promesa que está en 47:12 dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán, siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicina. Cuando yo estaba sacando esa promesa, lo que más como que se me resaltaba son, vamos a dar frutos. Todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que yo creo que los necesitamos a diario. Dice que no se marchitarán. Puede ser que nos marchitemos, pero vamos a reverdecer. Tenemos la oportunidad todos los días de comenzar de nuevo. Y pues, ¿qué más que el agua sale del santuario? Pues que salen y vienen del cielo. Entonces, yo creo que ahí Dios nos está diciendo, no, te vas a marchitar, va a pasar, pero si permaneces en mí, mi agua te va a regar y vamos a tener la oportunidad de ser limpiados y cambiados y transformados para estar en su presencia. Eso era por todo. Entonces, vamos a... por los diezmos, perdón. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Recuerden canastica cafecita de los niños? Bueno, Señor Jesús, venimos ante ti. Primeramente, darte las gracias por la oportunidad de estar acá, por la oportunidad de las personas que nos ven en internet. Te pedimos perdón, Señor, si hemos estado a medias contigo. Te pedimos que nos cambies, que seas tú el que toma el control de la alacena. Sabemos que a la viuda nunca le faltó el aceite en su casa y declaramos que ninguna de las alacenas de la casa de esta casa siempre tendrá y tendrá para dar a los demás. Amén. Bueno, los anuncios. Ay, como que hoy me estoy perdiendo, es que tengo clase arriba. Listo. Los anuncios no se lo pierdan los sábados a las 8 de la noche con el pastor Josué. A los martes, perdón. Perdón, es que estoy como, no. Me pone como que nerviosa si apunte todo. Los sábados con Estelita a las 4 de la tarde, niños y niñas, para que sigamos y les enseñemos a nuestros hijos la adoración, que es un privilegio. El pastor Otto quería hablar algo del 1 de diciembre, me dijo que lo llamara. El 1 de diciembre, reunión de parejas, que lo va a manejar, o Danielita, ¿no es que eran los anuncios? A las 7 de la noche. Obligatorio. Pero como nosotros somos del Señor, no creo que nos tengan que obligar a ir una pareja que nos va a reconfortar en la casa, pues digo yo. Bueno, viene el pastor y les va a explicar. Bueno, listo. Entonces al Señor. Mis amados, el 1 de diciembre, ¿qué tenemos? Viernes 7 de la noche, parejas. De carácter obligatorio. Porque estamos en un proceso de sanidad interior. Dios nos ha revelado cositas muy interesantes. Ahorita estamos trabajando con las intercesoras, que ha sido de mucha bendición. ¿Sí? Y la idea es que entremos todos en el mismo proceso, con lo que Dios nos está mostrando. Y lo que Dios nos está mostrando, pues ha partido empezando por nosotros mismos, los pastores, ¿sí? Y hemos encontrado muchas cosas y falencias en nuestra vida. Y estamos en ese proceso de restauración, de sanidad y de reubicación. Ustedes, pues los pastores tan viejos, pues yo he recibido liberaciones, sanidades, administraciones, he ido a eventos, de todo. Pero Dios en este tiempo, el Espíritu Santo, ha empezado a revelar unas cosas bien interesantes a nivel espiritual, ¿sí? Y pues la idea es que la iglesia, toda la iglesia, entremos en ese proceso. Y yo sé que la iglesia va a tener mucha sanidad. Empezamos por la columna principal, que es la intercesión, ¿sí? Ahí hablamos algo con la alabanza también, pero vamos a trabajar con las parejas, que es el fundamento principal de la sociedad y de la iglesia, la familia, las parejas. Entonces, 1 de diciembre, viernes 7 de la noche, ¿sí? No vaya a faltar. Pero los demás no se preocupen, porque como toda la iglesia va a entrar, entonces vamos a entrar en el proceso también. Los servidores también van a trabajar allí, o sea, los que falten, digamos, de que no están no solamente en intercesión o en pareja. Entonces,
para todos, inclusive las que están en el extranjero, también en estos días voy a hacer una reunión con ellos por Zoom, ¿sí? Es importante porque realmente es el crecimiento espiritual, la madurez y la sanidad que viene desde lo más profundo de la raíz. Allí es donde vamos a trabajar, en la raíz de todos los problemas. ¿Estamos? Entonces ahí les dejo la inquietud para que no vayan a faltar. ¿Sí? Es gratis, no tiene costo. Ahora, pues vamos a tomar de pronto un cafecito o un té o algo allí con alguna cosita, no sé, ahí miramos. Pero lo importante es ese alimento espiritual que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Amén. ¿Estamos? Entonces, 1 de diciembre, 7 de la noche, parejas. Los bendigo. El pastor Josué que predica hoy, ¿dónde está? Ah, está aquí escondido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Josué, gracias por tu obra, por la revelación de tu espíritu sobre su vida, Señor. Gracias por su vida en especial que es tan comprometida contigo, Señor. Te alabamos y te bendecimos por su vida y te pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana la palabra tuya que fluye a través de sus labios sea traspasando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro caminar en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bueno, ven, abuelito. Amén. Bueno, mis amados, ¿cómo me les ha ido? Alegra ver caritas que no veía hace ratico. Nuevos looks, de todo pues. Bueno, Padre, te entregamos la palabra del día de hoy, Señor. Te siento en tu espíritu que es para este tiempo y para este momento. Despierta nuestro espíritu, Señor. Habla nuestro espíritu para que se someta nuestra alma en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, yo espero que esta no sea una palabra de domingo típica, en la que recibimos la palabra, la meditamos durante el día, pero que al día siguiente se nos olvida. Quiero que sea una palabra que en el nombre de Jesús dará un fruto abundante y apacible en sus vidas. Bueno, vamos a empezar de lo menos a lo más. ¿Listo? Resulta que en estos días estaba dando una consejería y yo toqué algo que para mí era un fundamento pues sencillo, esencial, básico, ¿sí? Pero que a la persona le pareció un descubrimiento. Entonces yo dije, ok, vamos a empezar por allí entonces, porque es necesario que la iglesia tenga los fundamentos que yo considero, a mi parecer, esenciales. Y sobre todo esenciales para este tiempo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado en la parte administrativa o psicológica la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow, ¿cuántos lo han escuchado? Sí, bueno, hay varios que sí, estamos como 50-50, ¿sí? Resulta que Abraham Maslow, él dice que, Maslow, él dice que hay una pirámide de necesidades, ¿sí? Y entonces él aborda 5 necesidades específicas. La más básica o la esencial para el ser humano es la fisiológica o básica, ¿sí? La siguiente es la necesidad de seguridad. Luego sigue la necesidad social, luego la necesidad de autoestima y finalmente la necesidad de autorrealización. Y sobre esta teoría, por decirlo de una manera, se ha enfocado el desarrollo del ser en algunas líneas de pensamiento. Entonces, ¿qué dice Abraham? Él dice, las personas autorrealizadas son aquellas que han alcanzado su máximo potencial, se sienten cómodas consigo mismas y no tienen miedo de ser ellas mismas. Son capaces de vivir el presente y no se detienen en el pasado ni en el futuro. Son capaces de aceptarse a sí mismos y a los demás por lo que son. Entonces, cuando usted lee eso, usted dice, maravilloso.
yo quiero ser autorrealizado. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo empiezo a ver cada una de las necesidades, todo está basado en lo terrenal. En este ámbito en el que nos encontramos llamado tierra, ¿sí? Y cuando yo empiezo a ver lo que la teoría me propone, es un desarrollo pues, de mí como persona, aunque suene feo, pues no sé cómo más decirlo, pero el desarrollo como persona. Pero todo es enfocado en lo terrenal. Y se descuida por completo lo espiritual. Entonces, a lo largo de nuestros años, desde que crecemos en el colegio, en los amigos, los tíos, los abuelos, los padres, todo nuestro entorno, nuestro alrededor, lo que nos enseña es sobre lo terrenal. Usted tiene que prepararse para ser una persona capaz, una persona que logre ser exitosa, una persona que logre sus objetivos, una persona que tenga casa, que pueda desarrollar, mejor dicho, todo lo que puede aspirar o querer en esta vida, usted lo pueda lograr. Y a todo nuestro alrededor nos enfocas a eso, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes no tienen anhelos, sueños? Yo quiero conocer el mundo, yo quiero construir una casa en una montaña, yo quiero tener mi propia finca, yo quiero tener mi carro último modelo, yo quiero, ¿sí? Pero muy poco se habla de lo que yo quiero, pero en lo espiritual. Entonces vemos que la iglesia en general tiene un grave descuido de la parte espiritual, de los anhelos que son espirituales. Cuando Pablo habla y dice, procuren los dones mejores, procurar es un anhelo, procurar es un deseos. Y realmente nosotros, nuestros deseos son muy terrenales, muy pasajeros, muy superficiales. Entonces, abordando este punto, aquí es donde entra, bueno, ¿qué tiene que ver la pirámide de Maslow con el título de la prédica, que es Apasionados por Cristo? Pues resulta que tiene todo que ver, porque primero tengo que explicarles lo que estamos viviendo en lo terrenal para poder introducirnos en lo espiritual. ¿Amén? Yo quiero que usted en esta mañana se haga una pregunta. ¿Usted por qué es apasionado? ¿Qué lo apasiona? ¿Qué le mueve el piso? Que usted diga, no, es que yo hago esto y a mí se me van las horas, yo no me doy cuenta, no almorcé, porque es que estaba aquí metido y no, esto me encanta, un deporte, un equipo de fútbol, ¿qué lo apasiona? ¿Sí? Porque realmente quiero que vayamos a trasladar esa pasión a Cristo. Estos días vi una imagen de una persona, no recuerdo quién, que mostraban a un equipo, pues estaba toda la gente en una cancha de fútbol, estaban en la tribuna y estaba nevando. Y todos los de la tribuna así como pingüinos, nevando, mirando el partido. Y eran, si tan solo los cristianos fueran así de apasionados, el mundo sería diferente. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos a comenzar ahora sí en forma. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos a empezar a desglosar un poquitico esta palabra. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué entiende usted por este pasaje? Voy a volverlo a leer despacio y uno por uno. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
La primera parte que me dice este versículo es como una pregunta retórica, como quien dice, si usted realmente resucitó con Cristo, ¿usted resucitó con Cristo? ¿Entiende qué es resucitar con Cristo? Qué pocas opiniones. Resucitar con Cristo es tener fe de que Él murió por usted y que ahora Él vive en usted. Entonces dice, si realmente usted cree que Cristo vive en usted, ¿usted lo cree? Entonces, busque las cosas de arriba. Y cuando a mí me dicen eso, ¿usted qué entiende por buscar las cosas de arriba? Miren lo importante que es uno detenerse a leer bien la palabra, porque a veces leemos y no retenemos muy bien lo que estamos leyendo. Lo que el Señor me está diciendo aquí es efectivamente eso. Si usted realmente cree que Cristo está en usted, entonces busque lo de arriba, busque lo celestial, busque lo espiritual. Segundo, mira, ahí mismo lo dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Segundo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es poner la mira? Enfocarse, buscar, imponer un objetivo, ¿sí? Entonces, póngase objetivos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y mire que aquí hace el paralelo de lo que él quiere dar a entender. Yo lo que quiero que ellos entiendan, la iglesia de Colosas, es que ya dejen de estar pensando en lo terrenal para que puedan buscar lo celestial. Quiere decir que los de las Colosas no eran los únicos que tenían los ojos puestos en la tierra. Nosotros también. 3. Y vuelve y enfoca lo que preguntó inicialmente. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces aquí está poniendo un condicionante donde está afirmando, mire, Cristo está en usted. Entonces, como Cristo está en usted, busque las cosas de arriba y no busque las cosas de la tierra, porque Cristo tiene cuidado de todo. Porque Cristo, tu vida está escondida con Cristo. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida está escondida en Cristo, lo terrenal no me preocupa. ¿Entendieron? Bueno, están muy callados. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso es la venida de nuestro Señor. En ese orden de ideas, mis amados, muchos años ya hemos gastado como iglesia buscando lo terrenal. Muchos años de nuestra vida llevamos preocupados, estresados, angustiados, porque no hemos tenido el concepto claro de lo que es descansar en Cristo. Porque no hemos tenido el concepto claro de lo que es confiar, de lo que es reposar, de lo que es descansar. Y todo el tiempo, en muchas ocasiones, yo he estado muy afanado en mi vida, pensando qué voy a hacer con esto o con aquello, que ya llega la cuota de la tarjeta, que llega el arriendo, que ya el día a día, que cómo hago más estrategias para la empresa, que qué otra empresa monto, Pero lo que el Señor me ha enseñado en este tiempo es descanse, confíe, busque lo que es importante. Entonces aquí viene una pregunta que me voy adelantando, voy y vuelvo. Yo creo que usted se haga una pregunta, o más bien se responda, más bien, en redundancia lo que les voy a decir. El día que usted muera, ¿qué quiere que diga en su tumba? ¿Qué quiere que diga en su tumba, el epitafio? ¿Qué le gustaría que dijera? ¿Qué cree usted que lo define?
Aliria dice, morir es ganancia. Interesante. Yo me imagino uno yendo al cementerio y leyendo, morir es ganancia. Este creyente fue ejemplo de fe. ¿Quién dice más? Aquí yace una hija de Dios. Estaba lista para irse. Esta suena como al que hubo. Se graduó. Miren, todos los conceptos que ustedes me están dando, muy bonitos. ¿Los creen? Fui tierra y a la tierra volví. Suena muy bonito, mis amados. Pero, ¿qué estamos haciendo para que eso sea real? Porque de palabras es muy fácil honrar al Señor. De palabras es muy fácil uno decir, Señor, mi vida te pertenece, mi cuerpo te clama, y sale un mundano más. Y el testimonio por ningún lado. Entonces, qué rico es realmente, amados, que si el día de mañana partimos, sea cual sea el mensaje que pongan en nuestra lápida, sea real. Sea algo que realmente nosotros creemos. Tenemos convicción de que lo logramos. Tenemos convicción de que eso que dice ahí es real, es cierto. Que el que lo lea diga, uf, fuerte. Porque, ¿saben? A Cristo le pusieron un epitafio, pero se lo pusieron en la cruz. Aquí yace el rey de los judíos. Y en 3 idiomas. Para que todo el que viviera en Jerusalén lo entendiera. ¿Era verdad? Era verdad. ¿Amén? Bueno, ahora sí, lo que nos atañe el día de hoy. Hace un tiempo hablaba con un amigo mío, muy amigo mío, y yo le decía, ve, caminámonos a comer. Entonces él me decía, uy, ahora que me decía eso, ni he almorzado. Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí, es que yo hago este trabajo, es programador, y entonces me dice, yo paso todo el día programando y son problemas, entonces a mí, cuando yo veo un problema, como se me hace agua a la boca, tenerlo que solucionar, y entonces yo no paro hasta que lo soluciono. Entonces, todas mis necesidades básicas tienen que esperar, porque es que yo quiero solucionar esto me apasiona. Luego me vi con otro hombre que trabaja en la bolsa de valores, porque estaba como definiendo mi perfil a ver para dónde iba a pegar hace unos años. Y entonces él me dice, vea, usted tiene que buscar un trabajo donde los lunes usted esté feliz y los viernes usted esté triste. Si usted encuentra de trabajo, ese trabajo es su pasión. ¿La entendió? ¿Cuántos de ustedes se ponen contentos porque el lunes? Yo tengo una conocida que ella pone en los estados de WhatsApp, lunes, con toda la energía y pone unas caritas así, todas depresivas. ¿A cuánto nos apasiona lo que hacemos? Miren, a mí, yo he estado buscando mi pasión muchas veces, muchos años, la estuve buscando. O sea, Dios mío, a mí que me apasiona. Yo he hecho deporte, he ido al estadio, no me llama la atención el estadio. He estado libros, he hecho muchas cosas buscando como qué es lo que me apasiona. Y entonces un día me pusieron disque de profesor de discipulado. Entonces me di cuenta que yo, eso fluía como pez en el agua y me encantaba. Y entonces al principio era 1 hora, 2 horas, y entonces ya me hacían como corte, y entonces ya me tocaba cortar. Luego en las consejerías, y entonces mi esposa ya brincó y me dijo 1 hora, 1 hora y media máximo, porque me iba el tiempo, me iban 2 horas, 2 horas y media en consejería, hasta que me regañaron. Entonces me empecé a descubrir que hay cosas que a mí me apasionan. Y gracias a Dios me apasiona el negocio de mi padre.
¿Sí? Entonces, en medio de esta situación de apasionamiento, mis amados, yo lo que quiero es que usted se pregunte, ¿usted realmente es apasionado por Cristo? ¿Realmente le apasiona hablar del Señor? ¿Realmente usted siente esa convicción que lo lleva a decir, es que yo tengo que hablar o me voy a estallar? Yo me he dado cuenta a nivel personal que a veces yo entablo una conversación, empiezo por el clima, luego voy sondeando a ver si me meto por el lado político. ¿Cómo vio la subida de los impuestos? No, entonces la gente brinca por ahí. Y yo, ¿por dónde me le meto para hablarle del Señor? Como hay otros momentos que yo veo a la persona, digo, ¿está bien? Y es como una mirada al alma, yo no sé, me lo ha dado el Señor una facilidad y la persona me dice, la verdad no. Entonces te da el espacio para hablar. Pero es el mensaje, mis amados, lo que tiene que empezar a cautivarnos. ¿Qué nivel de apasionamiento tenemos por Cristo? Si el apasionamiento se limita exclusivamente a llegar puntual al domingo a la iglesia, creo que tenemos que hacer algunos ajustes. ¿Amén? Bueno, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Buenas noches. Bueno, mis amados, 1:21 dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos de ustedes conocen el pasaje? ¿Cuántos lo han escuchado? Ay, ahora sí, todos. ¿Lo entienden? ¿Lo entendemos? Listo. Vivir es Cristo. ¿Qué entiende por vivir es Cristo? Relación, la vida, vivir para Él en todos los sentidos. Entonces viene la pregunta, ¿usted vive para Él en todos los sentidos? ¿O en algunos? La mitad sí, la mitad no. Y luego viene y le hace el complemento, morir ganancia. ¿Cuántos de aquí le tenemos miedo a la muerte? Porque uno dice, no, yo estoy preparado, que me lleven, que no pasa nada. Yo llego al tercer cielo derechito. Pero luego yo me pongo a pensar, ¿y quién cuida a mis hijos? ¿Y quién le provee a mi esposa? ¿Y la iglesia? ¿Y todo lo que me falta por hacer? Seamos realistas, amados. O sea, si el mismo Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue ahí, por allá a llorar, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si el Señor estaba diciendo eso es porque Él también no quería ir allá. Entonces, mi amado, no estamos listos para la muerte. Pero en la medida en que empecemos a desprendernos de esto terrenal que nos tiene tan arraigados, va a ser más fácil aceptar la muerte. Porque Pablo también decía, en ese para mí para mí el vivir es Cristo y morir ganancia, él tenía clara que todo lo tenía por basura, que él sabía vivir en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en las adversidades, en todo lo que le pudiese pasar. Él tenía claro qué era lo que lo ataba a esta tierra. Porque él decía, si para vosotros es provechoso, pues me toca quedarme en este cuerpo para poder seguirlos alentando. Pero para mí sería magnífico, sería mejor poderme morir. Ese era el nivel de pasión que tenía Pablo. Ese era el nivel de pasión que había en la iglesia primitiva, mis amados. Yo hablaba con mi papá al respecto y él me decía, es que Josué, la persecución era el carbón para la llama. Porque entre más persecución había, entre más eran asediados, más se convertían, más hablaban, más perdían el temor de morir.
Y la pandemia nos dejó una gran enseñanza. Yo que voy por allá, me contamino. Pastor, es que necesito que venga a orar por mí. ¿Tiene COVID? Me le ocurre que va a ir allá. Venga, oro por usted por teléfono. ¿Sí me entiende el nivel de lo que puede llegar a pasar? ¿Estamos dispuestos a ser infectados? Me vi una historia, no recuerdo el nombre, que creo que era de esclavos. Sí, era de esclavos. Entonces empezó la iglesia de esclavos en Estados Unidos y entonces le empezaron a hacer la guerra a este hombre, la iglesia local, y le pusieron un culto muy en la mañana para que no estorbaran a los blancos. Y se le llenaba ese culto impresionantemente, hasta que se separa de esa denominación y eso empiezan a reunirse, es una cosa impresionante, y viene la plaga. Y entonces va uno de la denominación anterior y les dice, no, es que necesitamos que ustedes como los americanos afros, ayuden. Y entonces, porque ustedes supuestamente son inmunes a la plaga. Y entonces ellos, bueno, y empiezan a ponerse como unos trapitos en la cara y todo para ayudar. Y resulta que no era verdad, también se contaminaban. Y murieron cientos ayudando a los blancos. Pero a raíz de eso, la iglesia empezó a tener una liberación, donde ya no hay judío ni griego, esclavo y esclava, judío ni griego, ¿sí? Entonces, cada vez más, mis amados, la iglesia tiene que pasar por periodos de tribulación. ¿Me escucharon bien? Porque en la tribulación somos pulidos. Porque en la tribulación nos apasionamos. Porque en la tribulación perdemos el miedo. Pero nos afectamos con cosas mínimas. Dejamos que cualquier cosa de nuestro entorno afecte nuestra vida de una manera impresionante. ¿Y saben por qué? Por lo que leímos al principio. Porque no buscamos lo celestial. Porque estamos demasiado enfrascados en lo terrenal. Ay, es que nada que cambie a mi marido, nada que el Señor transforma a mi mujer. Y es que hasta que yo no vea el cambio en ella o en él, entonces yo no puedo dar el paso. Y nos enfrascamos. Yo pensaba en esta guerra que hay actualmente en Israel. Miren, qué pesar esa gente, todas sus casas, sus pertenencias, sus bienes, su cultura, migrando con una maleta, con lo que haya necesario para poder llegar a Egipto, con amenazas de muerte, sin saber en qué momento les va a caer una bomba. Y nosotros aquí, ay, no he pagado el arriendo. Perdónenme, somos tan superficiales porque no hemos vivido dolor, amados. No hemos vivido dolor. Hemos estado guardaditos. Algunos dijeron, no, un pariente lejano se murió de COVID. Otro no, pues otro cercano. Me tocó un caso de un muchacho que le murieron los dos papás en un mes. Pero, ¿y la iglesia? ¿Será que mientras no suframos no nos tocamos para movernos? Porque lo que yo vi hoy, mis amados, y lo que mencionó la pastora después de la alabanza es, nos están llamando. Eso fue una convocatoria. Eso no fue algo normal. En lo terrenal sonó bonito, pero en lo espiritual los convocaron y no se dieron cuenta. Porque viene algo muy, muy, muy sobrenatural para este país y para el mundo. Así que es un tiempo de prepararse. Estamos siendo preparados para una guerra espiritual, viejo. Porque lo que pasa en lo natural también está a veces pasando en lo espiritual.
Amén. Bueno, resulta que hace unos cultos la pastora mencionó un sueño. ¿Ustedes se acuerdan del sueño que mencionó la pastora? Correcto. Había algo en ese sueño importante. No voy a ahondarlo. Si quieren pueden escuchar la prédica de la pastora Olga. Pero hay algo importante en ese sueño, es que ella quería entrar a un lugar a donde no podía, donde ella sentía que ahí estaba Cristo. Necesitamos, mis amados, llegar a ese nivel de apasionamiento. Entonces vamos a profundizar. ¿Listo? Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 13. ¿Cuántos de ustedes han leído esta palabra? En el camino de Emaús. Resulta que Emaús significa aguas tibias. Y lo podemos interpretar, ojo, lo podemos interpretar de dos formas. La primera es que el agua tibia sirve para un alivio, para generar un bienestar, para ayuda como un remedio natural para disminuir los niveles de estrés, de alerta, de ansiedad, de tensión. Entonces, si usted quiere dormir un poquito más relajado, puede en la noche tomarse un vasito de agua tibia o un poquito calientico y eso lo va a relajar. Pero también lo podemos ver desde otra perspectiva y es una perspectiva espiritual. Ya lo vimos lo natural, ¿no? Miren que lo natural siempre pinta como algo bueno para nosotros. En lo espiritual no es tan bueno para nuestra carne. ¿Qué dice en lo espiritual? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uf, fuerte. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, nosotros tenemos que tener claro de qué somos. Y estos hermanitos que iban de camino de Maús habían conocido, habían escuchado y estaban extraviados. Vamos a verlo más a fondo. Dice así. Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Resulta que, ¿quién es dos de ellos? Dos discípulos. ¿Sí? Estaban hablando en el verso anterior de Pedro que fue al sepulcro y todo, y dice, dos de ellos. ¿Listo? Entonces, dos de los discípulos. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces imagínense la escena. Eran dos discípulos que habían tenido un recorrido bien importante con Jesús. Lo habían conocido, habían visto sus obras, sus milagros, sus prodigios, y venían hablando, hola, imagínate, ¿quién se iba a pensar que a este man lo iban a matar? Y nosotros creyendo que era el Cristo. No, es que esto es impresionante. Vos no te estaban discutiendo, ¿sí? Y se les arrimó Jesús por el lado y llega y les pregunta. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Miren aquí la, lo que el título que le ponen a Cristo, varón profeta.
Antes era maestro, luego rabí, luego señor, y aquí se volvieron a profeta. ¿Listo? Entonces, ¿dónde quedé? 20. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, pasado, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha sucedido. Ellos ponen este adicional como de, además de todo lo que les he hablado, se suponía que él iba a resucitar. Y cuando no hallaron, 22, tranquilos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿No les parece muy tenaz? O sea, no solamente eran discípulos, no solamente habían caminado con Cristo, sino que además de eso, tenían dudaban de la resurrección a pesar de que ya les habían dicho que el cuerpo no estaba. Continuemos. 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y lo digo así porque está en exclamación. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En dónde declaraba? En las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón. Eran pábilos humeantes. Y muchos de nosotros somos pábilos humeantes. Mostramos señales de fuego, pero el fuego está extinguido. Y el secreto, mis amados, está en las escrituras. Porque dice que mientras les hablaba las escrituras, su espíritu, su corazón se encendió. Y entonces aquí viene la parte triste de la iglesia. ¿Cuántos leemos la Biblia? ¿Cuánto tiempo leemos la Biblia? Yo he tenido consejería donde me dice, pastor, la verdad, me da una pereza leer. Muchos me han dicho lo mismo. Muchos. Y yo, pues, póngala en audio al menos. Pero realmente, ¿esa es la solución? Resulta que es que no hay pasión. No hay pasión. Cuando yo estaba en la universidad, amados, me mandaron unas guías de análisis financiero que yo no entendía nada. Porque matriculé un semestre muy adelante y no entendía nada. Y me habla del ROI, el ROI, y no decía ni siquiera qué era eso, solo daban las letricas iniciales. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es chino. Y me acerqué al profesor y le dije, profesor, voy a cancelar. Y el profesor era un apasionado por Cristo. Y me dice, Josué, no te dejo cancelar. Vos sos un hijo de Dios. El Espíritu te va a revelar lo que necesitas para esta materia. Yo no podía creer que mi profesor me hubiera dicho eso. Y no me dejó cancelar. Porque para cancelar se necesitaba la firma del profesor. Terminé esa materia en 4.8 de 5. ¿Por qué? Porque un hombre entendió que había pasión. Y me apasionaron las finanzas. Entonces, en ese orden de ideas, mis amados, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no podemos encendernos? ¿Qué nos detiene?
¿Qué pasa? Que cada que a veces escucho una prédica y eso me pone y salgo así eléctrico y se va, se apagó, duró 2 días. ¿Por qué no podemos estar encendidos todo el tiempo? Pregúntese, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué tengo que dejar atrás? Aún hay amistades, amados, que toca dejar atrás. Que cada que usted está encendiendo se le echan agua, porque se contamina. Estaba cogiendo el mal vicio también aquí, público, que me está afectando la política. Otro impuesto. Y para chocolate. Para los que no saben, tengo una repostería, entonces eso me afecta. Y para las salchichas, que le encantan las salchichas a los niños. Y entonces viene esta palabra de Colosenses. ¿No estás tú en la mano de Cristo? ¿No estás descansando en el Señor? Entonces el secreto está, mis amados, en que cada que venga la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, cada que lleguen estos sentimientos, pensamientos, hay una solución. Y es, tengo fe para creer que Dios ya me hizo libre. Entonces, mis amados, es muy tenaz porque después de que fueron encendidos, se levantaron en ese mismo momento. Miren bien lo que pasó anteriormente. Ellos le dijeron, quédese porque ya está tarde. ¿Sí o no? Viajar a esa hora era muy peligroso. Pero dice que en el momento en que ellos fueron encendidos, no se pudieron quedar a dormir en ese lugar. Tomaron una decisión. Dejaron de ser tibios. Y dijeron, ya no más tibieza. Decidimos ser calientes. Porque va a venir una época, amados, para la iglesia donde viene un colador. Cuando yo estaba en la universidad, 5º semestre era el colador. Porque ahí entraban las materias que sí eran de la carrera. Y varios amigos, uy, no, esto no es estadística 2, uy, no, si con la 1 medio pude. Y iban saliendo. Y se graduaban poquitos. De la carrera de mi cuñado, que era ingeniería multimedia, se graduaron 2. De 20 que empezaron. Esto es un colador, amados. Vamos a entrar en un colador. Porque en la medida en que nos caliente el agua, o brincamos o nos cocinamos. Pero nos cocinamos con el Señor. Amén. Dice, volvieron en la misma hora a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Confirmó, aquí estoy. ¿Saben qué es lo tenaz de esto, amados? Que primero que tuvo que haber una decisión. Primero tuvieron velado el conocimiento para no reconocerlo, pero apenas les es quitado ese velo y lo ven, se encienden en pasión y viene una verdadera revelación de Cristo. Porque hasta ese momento no se había mostrado como Él era a todos. Así que si usted quiere pasar un nuevo nivel en las cosas de Dios, tiene que empezar a definir su caminar. El que vaya a ser injusto, sea más injusto todavía. Y el que sea santo, sea más santo todavía. Porque estos tiempos, mis amados, así lo requieren. Amén. 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 Eso. Colosenses capítulo 1. Versículo 29. Dice, voy a leerlo desde un poquitico arriba. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La finalidad de lo que Pablo estaba haciendo era esta, era poder presentar a todo hombre delante de Cristo perfecto. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, mis amados, si la función específica del Evangelio es el perfeccionamiento, ¿usted está siendo perfeccionado o sigue igual? Estamos en el proceso. Hay algunos que hay que aumentarle un poquito la llamita para refinarlo más rápido. Cuando yo hago tortas, una vez me llegó un cliente esta semana. Yo le dije, deme 5 minutos y la torta en el horno. Eran unos cupcakes. Me tocó meterle fueguito para que estuviera a tiempo. Y si Cristo viene pronto y su galardón con él, nos van a tener que echar fueguito para estar a tiempo. Así que si usted está pasando en este momento por un periodo de aflicción, de tristeza, de ansiedad, de soledad, de depresión, de angustia, de pérdida, le están encendiendo un poquito el fuego, para que usted pueda entender lo que realmente es importante. Amén. Bueno, como les dije inicialmente, vamos a empezar a más. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la persecución de la iglesia primitiva. ¿Listo? Resulta que a lo largo de 400 años después de Cristo, hubo 10 persecuciones. ¿Qué pasaba, mis amados? Que curiosamente, como les dije inicialmente, en la medida en que había persecución, más se encendía la pasión por Cristo. Entonces vamos a ver, porque hay una doctrina que cree que nosotros no vamos a vivir nada. Pero puede que sí vivamos. Entonces yo les doy otra doctrina adicional a esa postura que hay. Y es que podemos padecer persecución. Podemos padecer tribulación. Así que les voy a dar unos ejemplitos de tribulación para que se preparen. ¿Listo? Por si acaso. Si nos vamos antes, gloria a Dios, se salvaron. Y si no, pues están advertidos. Por un lado, por otro, de pronto nos acorten el camino. Entonces empecemos. ¿Cuántos saben cómo murió Esteban? Apedreado. El primer mártir. Querido es Estevita. No menos querido Jacobo el mayor, que 10 años después de la muerte de Esteban, por mandato de Herodes Agripa, lo mandaron con espada. Y resulta que mientras iba a su lugar de ejecución, su acusador se convirtió y le pidió perdón y dijo, quiero compartir la muerte contigo. Y su acusador y Jacobo murieron por espada. Luego Felipe murió en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, luego lo echaron a la cárcel y finalmente lo crucificaron en el año 54. Mateo murió en Nadaba en el año 60 por una alabarda. Los que no saben qué es la alabarda, es como una lanza
que tiene como una formita de hacha en la punta. Jacobo el menor murió apedreado. Matías, el que se ganó el puesto de Judas, el que ganó el baloto, ganó la lotería porque echaron suerte y cayó en Matías. Dichoso Matías, que también murió apedreado y luego decapitado. Luego Andrés, el hermano de Pedro, fue muerto en Edesa, lo cogieron y lo amarraron a una cruz y lo pusieron en forma de X. Por eso de ahí nace la cruz de San Andrés. Y ustedes la buscan en Google y es como una X. Marcos fue arrestado y despedazado por el pueblo de Alejandría. En el día de solemnidad a su ídolo Serafis. Pedro, dice el historiador Jerónimo, que fue crucificado boca arriba, boca abajo, la cabeza abajo y los pies arriba, porque no era digno de morir como su Señor. Pablo murió bajo la persecución de Nerón, decapitado. Judas, Tadeo, crucificado en Edesa en el año 72. Bartolomé murió en la India azotado y luego crucificado. Tomás, llamado Dídimo, murió atravesado por una lanza en la India. Lucas murió colgado en Grecia. Simón el Celote murió en Gran Bretaña crucificado. Así que si yo les hablo de que no va a haber persecución, de que no va a haber martirio, les estaría haciendo un daño. Porque el martirio no quedó allí, amados. Les estoy contando los importantes que se reconocen por nombre. Pero la iglesia primitiva sufrió persecuciones donde murieron miles de cristianos. Miles solo por proferir el nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo no era bien visto para el emperador romano que se creía Dios. Lo tenaz de esto, amados, es que durante 400 años de historia, la iglesia fue perseguida y fue torturada de diversas maneras. Dice que fueron tantas las muertes que no sabían ya de qué otra manera podrían inventarse para matar a los cristianos. Dicen que en un caso metían maíz en el vientre de los hombres y de las mujeres para que los cerdos se comieran sus sesos. De ese nivel era la maldad que había en el corazón de estos hombres y de estas mujeres que perseguían el nombre de Cristo. Ahora nos persiguen de otra manera, haciéndonos creer que debemos estar atentos y permitir ideologías que van en contra de nuestras creencias. Y va a llegar un momento, amados, en que la iglesia ya no va a estar más callada, porque hemos estado bastante tiempo callados, porque hemos estado bastante tiempo permitiendo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nuestros compañeros de trabajo o incluso amigos colocan en sus estados, en Facebook y demás, que va completamente contrario a lo que nosotros creemos, a nuestras convicciones, y nos callamos. Pero algo que caracterizó a los hombres que murieron por Cristo es que no se quedaron callados. Definitivamente murieron por hablar. Así que hoy, iglesia, voy a hacerles un llamado que nunca pensé que iba a hacer. Ya no es tiempo de callar. Ya no es tiempo de seguir permitiendo el libertinaje que hay en nuestras casas. Ya no es tiempo de seguir permitiendo el libertinaje con el que comparten nuestros amigos, permitiendo que nos contaminen con su contaminación. O somos santos o no somos santos. O definimos o no definimos. Es que yo me las veo porque es que así me le acerco. Amados, yo respeto la dinámica que el Señor le haya dado, pero no se contamine. Amén. Miren, otro punto importante, porque no solamente fueron estos cristianos, sino que hubieron muchos más. Vemos el caso de Felicity, una mujer con 6 hijos.
Ese no está en Antorchas. 6 hijos. Los 3 primeros murieron de una manera terrible. Los otros 3 los decapitaron delante de ella y finalmente la decapitaron a ella por seguir a Cristo. Perpetua, los que se vieron el capítulo de Perpetua. Una mujer impresionante, lanzada al Coliseo romano para que se la comieran las bestias. Y al final murió por la espada. John Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, padecieron cosas impresionantes por seguir a Cristo. Algo que me llamó la atención, amados, el periódico de la BBC, ¿cuántos lo han escuchado? Sacó un artículo llamado La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. Me impresionó ver que un periódico secular sacara un enunciado de esta índole. Y van mostrando el sacrificio, la persecución de parte de la Iglesia Católica por traducir la Biblia del latín a los idiomas del vulgo. ¿Cómo los mataban? Para los que se vieron William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, ¿cómo murió en la hoguera? Por traducir la Biblia. Y saben, este enunciado es real, la sangrienta historia de la traducción de la Biblia. ¿Cuánta sangre no fue derramada para que usted y yo pudiéramos leer este libro preciado hoy? Y no lo valoramos, no honramos ese sacrificio. Porque hace unos años, hace 400 años, hace 500 años, solo los sacerdotes podían leerla y usted tenía que creer lo que le dijeran porque no había forma de saber qué decía. Pero hoy en día usted tiene acceso. Y viene un tercero y le dice, yo no creo en la Biblia porque eso fue modificado y eso fue escrito por hombres y todo eso tiene errores. ¿Qué le pasa? Voy a permitir que usted hable de algo con que muchos pagaron en su sangre para que usted pudiera leerla. Va a menospreciar lo que costó sangre, vidas, porque usted cree que fue modificada. Léala a ver si su vida no es modificada. Pero si no leemos, amados, a mí me da tristeza que un testigo de Jehová sepa más Biblia que muchos que están aquí sentados, con todo respeto. Pero les dan vuelta seca. Y nosotros que asumimos tener la verdad, no la leemos. No, es que, no, sí, yo le entiendo. Pero es que mi pastor dijo, ¿qué es ese fundamento? No, es que la Biblia dice. No, me vinieron unos y les dije, no, sí, nos dimos guerra. Y, pero eso eran de lado y lado. Hasta que llegué y les dije, déjenme, les impongo las manos para que experimenten el espíritu. Fin de la discusión. No nos dejamos imponer manos. Pero es que está en la Biblia. No, gracias. Pusieron como que una X en el mapa porque no volvieron a tocar. Pero si no hay fundamento, amados. Si no leen la verdad. ¿Entienden? Vamos a Oseas capítulo 4, verso 6. Y con este creo que Oseas se encarga de hacer el resto. Oseas capítulo 4. O sea, él hace el resto. Oseas 4, 6. Como está en la Biblia, pues se los comparto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y lo dice Oseas. ¿Hasta cuándo van a menospreciar la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿No entienden que los tiempos están cortos? ¿No entienden que el Espíritu los necesita para que sean el camino, el conducto para hablarle a otros que se están perdiendo? ¿De qué van a hablar? ¿De sus experiencias? ¿De qué van a hablar si no tienen Biblia?
¿No han entendido? Señor, perdónanos, Señor. No hemos reconocido el sacrificio de muchos. No hemos reconocido, Señor, cuando nos buscas. Esperamos vivir solo experiencias sobrenaturales. Que si me hablas, que si no me hablas, que oro y no me respondes, teniendo la Biblia ahí a la mano, Señor. Perdónanos porque nos enseñaron a tenerla abierta en un salmo que nos gusta, desperdiciando todo el valor que hay en ella, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, que nos animes a leer tu palabra, Señor. Que nos animes a escudriñarla, a devorarla, a anhelarla. Porque los días son malos, Señor. Porque los que nos mantendrá fuertes en el creer en ti también es la palabra, Señor, de las promesas que tú nos has dado. Porque en ella dice lo venidero, lo porvenir, Señor. Para que quitemos los ojos de este mundo y podamos ver lo que tú nos has prometido, Señor. Las promesas de amor, de grandeza, de gloria que tú nos has prometido, Padre Santo, a los que te amamos, a los que moriremos en tu nombre, Señor. Aún a los que gustaremos la tumba por muerte natural. Sabemos lo que nos espera en ese reino celestial. Danos ese creer, Señor. Danos esa fe férrea para dar aún nuestra vida, para quitar nuestros ojos de lo que nos distrae de este mundo, Señor. Señor, si mi cónyuge no quiere, yo sí quiero, Señor. Señor, si mis hijos no quieren, yo sí quiero, Señor. Entiéndete tú con ellos. Ya los soltamos para que sean un cara a cara contigo, Señor. Ya entendí que no depende de mí. Ya entendí que tú pones el querer como el hacer. Ya entendí, Señor. Yo lo suelto en esta hora, Padre Celestial. Eres tú con ellos, Señor. Pero yo estoy contigo, Padre Santo. Haz lo que tengas que hacer con mi vida, Señor. Desarraiga lo que tengas que desarraigar. Quebranta lo que tengas que quebrantar para que yo pueda seguir, para que pueda parecerme más a ti, Señor. Así como Pablo decía, en las tribulaciones que faltan por la iglesia, yo estoy dispuesto para que mi cuerpo sufra esas tribulaciones, Señor. ¿A dónde iré, Señor, si no estás tú? ¿A dónde iré, Señor, si no estás tú? ¿De qué sirve una casa vacía, Señor, si no estás tú? ¿De qué sirve el carro último modelo si no estás tú? ¿De qué sirven los viajes si no estás tú? Te entrego mis deseos, te entrego mis anhelos, te entrego mis posesiones, Padre Santo, con tal que tú estés aquí, Señor, en mi corazón. Tú eres el mayor tesoro, eres lo más preciado, eres el mayor anhelo, el mayor deseo, lo póstumo, lo superior, lo inigualable, lo incomparable, Señor. Perdóname por rebajarte a cosas tan vanas, Señor. Perdóname por rebajarte a cosas tan superfluas, tan superficiales. Te entregamos esta hora, Señor. Nuestro corazón quebrantado, Padre Santo. Perdona nuestra dureza como los que iban a Emaús, Señor. Que aún viendo tus prodigios, tus señales, que aún viendo el cambio que has transformado en nuestras vidas, seguimos camino a Emaús, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús.
nombre de Jesús. Amén. Decía el profeta Amaro, Deus está falando. Y como les decía, Dios está trayendo cambios a esta congregación. Dios está, no somos como Elías que dijo, solo yo he quedado. Dios está trabajando en la iglesia para estos últimos tiempos. Y está trabajando en esta congregación. Y como saben, están viniendo cambios fuertes, fuertes. Cambios de compromiso, cambios de disciplina. ¿Sí? Estamos hablando con los que estamos hablando y aquí hablo con la iglesia. Estamos siendo llamados a tener una verdadera disciplina con Dios, empezando por la puntualidad, empezando por darle esa importancia de que nos vamos a reunir y a encontrar con el Señor, que no es pues que todos los días debe hacerlo en su casa, pero que aquí como iglesia y como cuerpo nos vemos cada 8 días. Pero cada 8 días entonces llegamos tarde, no nos gustó la alabanza, es que no me gustó la persona que está allá en la alabanza o lo que sea. No venimos a eso, no venimos a ver la gente, venimos a adorarlo y a exaltarlo porque él solo se lo merece. ¿Sí? A rendirle culto por su presencia y por la grandeza que yo digo, wow, el Señor en medio de una multitud tan grande me llamó, me escogió. Si ponemos a ver 8.000 millones de personas y me escogió a mí y te escogió a ti. Somos un remanente. El remanente es pequeño, pero dentro de ese remanente hay otro remanente. Procura estar dentro del remanente del remanente. Y el remanente del remanente es allí, como María, a los pies de Jesús, pendiente de las movidas de Dios. ¿Qué vas a hacer, Señor? Teneme en cuenta, ¿qué es lo que vas a hacer, Señor? Cuenta conmigo. Esa siempre ha sido mi palabra. Señor, en lo que tú vayas a hacer, tenme en cuenta y cuenta conmigo. Y esta congregación, yo sé que Dios la tiene en cuenta y cuenta con cada uno de nosotros, en las diferentes áreas en las que estamos, o en la oración, o en la alabanza, pero toda la iglesia está llamado, ¿qué? A proclamar su nombre y hacer luz en medio de las tinieblas, donde quiera que estemos. Como dijo aquí el pastor, no es para estar escondidos, es para hablar ya. Tiempo de decir, momentico, si van a hablar de una cantidad de barbaridades que habla la gente y uno allí, no digo nada para que no me echen a un lado. No, un momentico, así no son las cosas. Tenemos que empezar a brillar en la oscuridad, a brillar. Así nos cuesten muchas cosas, pero tenemos que empezar a brillar. Yo recibo esta palabra y me siento muy confrontado. Y lo mismo, estoy dispuesto, Señor. Estuvimos dispuestos en la pandemia, pues, ¿cómo vamos a dejar los hermanos? ¿Cómo nos vamos a abrazar? ¿Cómo no? Y ustedes se dieron cuenta, a pesar de que estaba nuestra vida en riesgo también. Y yo tuve COVID y yo pensé, no, yo no tengo ningún problema. Y todo el mundo preocupado, yo allí medio ahogado y toda la cosa. Y cuando me vi en el espejo, diga, de verdad estoy mal. 7 kilos bajé en ese mes. Y muchos pastores murieron, muchos. Me conecté con unos pastores de Brasil, que pronto con el deseo de volver, cuando no, el pastor murió de COVID, no, el pastor también, no, que el pastor bueno, todos esos que habíamos conocido me dio tanta tristeza, pero aquí estamos un remanente, que Dios nos permitió vivir por un propósito, ¿sí? Y pues no sé si esto va a ser tropiezo para ustedes, pero aquí yo sé que el Espíritu cada día va a traer más fuego, más compromiso con Dios. Nos estamos preparando para la guerra. ¿Sabe qué me llamó la atención de Israel? Explotó todo esto que explotó, no se sabe qué fue lo que pasó, pero se hizo todo el daño, pero ellos estaban preparados. Todos estaban preparados para la guerra. Todos.
Y ellos ya sabían, si peleamos con este, se va a venir este y después se va a venir este y posiblemente nos viene medio mundo encima. Pero estamos listos y preparados. Listos y preparados. Y a nivel espiritual tenemos que estar listos y preparados para lo que el Señor designe. Josué me comentaba y yo le dije, mira, que por qué la gente como yendo a la muerte allí en Roma y todo eso, ¿por qué los que lo llevaban se convertían? Era tal la presencia del Espíritu Santo en ellos que iban a morir, que los que lo llevaban tenían esa convicción en sus corazones de decir, wow, estamos dispuestos a morir también. Y salían de llevarlos a que murieran, a meterse dentro del grupo de los que iban a morir. ¿Sí? Había convicción, pasión. Tenemos que tener esa pasión, no podemos seguir siendo tibios. No podemos seguir siendo tibios. Ayer que tuvimos la reunión con las intercesoras, la cité a las 9:30, empezaron a llegar a las 8. La que más tarde llegó, 9:30 en punto. Bien, a todas las felicité. Bien, qué bendición. Qué bendición. Y es así. El culto aquí a las 9:30. Lleguemos antes. Lleguemos puntuales, porque es una cita no con el pastor, es una cita con mi Señor, mi Salvador, mi. O sea, tenemos que valorar lo que Él hizo en la cruz. Yo vi las historias, el que tradujo la Biblia al inglés, la persecución que vivió todo y finalmente cómo murió en la hoguera por hereje. ¿Cuál era la herejía? Traducir la Biblia. Esa era la herejía. ¿Por qué quería traducir la Biblia? Para que todo el mundo pudiese entender lo que hizo Jesús en la cruz, para que todo el mundo pudiese entender la palabra de Dios. Esa era la herejía. Porque al entender y tener luz y conocimiento, dejaban de ser libres de la opresión. Dejaban de ser libres del dominio y control. Dejaban de ser esclavos, perdón. Dejaban de ser esclavos del dominio y control. Y engañados. Porque si usted no tiene conocimiento, usted es engañado con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Si usted no tiene el conocimiento, si usted no tiene conocimiento, yo les puedo hablar de cantidades de cosas y usted salir diciendo una convicción que es una mentira. Por eso es importante que usted lea la escritura. Que si aquí el pastor o cualquiera viene y predica cualquier cosa, usted dice, uy, no, eso no está respaldado por la Biblia. Está equivocado. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces necesitamos convicción, necesitamos tomar decisiones. Tomamos una decisión de aceptar a Cristo, está la decisión de caminar con Él y de tener un compromiso con Él. Un compromiso, mis amados, compromiso. ¿Compromiso de qué? De conocerlo más y de comprometernos con Él. ¿Sí? Yo les decía, yo era la persona más impuntual del mundo, pero en el caminar con el Señor me he vuelto muy puntual, muy puntual. Y tengo un compromiso con Él. Compromiso de vida. Y a veces me vengo a las 6 de la mañana de mi casa en el Quemal para llegar aquí a lo que tengo que hacer con la iglesia. Y otras veces me he quedado porque tengo compromiso con Él y tengo que servirlo a Él. ¿Sí? Y donde quiera que estoy, pues tengo el compromiso porque la gente me visita o voy a visitar a los vecinos y allí estoy mostrando la luz de Cristo. Hablando del Señor. Escuchen o no escuchen. ¿Sí? Se conviertan o no se conviertan. Pero saben, y allá en la vereda ya me conocen. En reunión del acueducto, el pastor. Ya la gente me conoce con alias el pastor. El pastor. Ese es el pastor. ¿Sí? Yo no me he escondido. El pastor. Sí, 2030. La iglesia tiene que estar preparada y estos tiempos de preparación. Y el entrenamiento, pues no nos gusta. Los soldados son entrenados con unas cantidades de cosas difíciles y tremendas, pero eso les va a servir ¿para qué? Para defender su vida. ¿Sí? Y aquí también espiritualmente son tiempos de preparación y de formación, empezando por la disciplina y el compromiso con el Señor. Con el Señor. Y el compromiso
pues yo creo que la tarea queda muy dicha. Leámonos las escrituras. Leernos la escritura completica. Empieza por el Nuevo Testamento y termina por el Antiguo. ¿Mm? Si usted se compromete a leer la escritura, yo creo que en febrero máximo ya terminó todo el libro. Pero lo bueno de leer la escritura es que usted va lentamente analizando en el discipulado. ¿Quiénes estuvieron en el discipulado pasado con Josué? Hora y piquito, hora y cuarto más o menos. 3 versículos. 3 versículos de papi, ¿usted cuándo terminar? 3 versículos es, mejor dicho, como el Espíritu Santo daba y daba y daba y daba y daba. 3 versículos. Eso es un alimento desmenuzado, nutritivo. Por eso se llama de discipulado. ¿Sí? Y a veces nosotros somos tan buenos para ayunar de la iglesia y ayunar de la Biblia y ayunar de la oración y ayunar de lo que no debemos ayunar. Pero eso sí, la serie no la podemos ver. Yo he hecho eso. Me sienta y hasta que no leyó los 7 capítulos, no. ¿Y cuánto leyó Biblia? Nada. ¿Sí? Dedicamos más tiempo para lo que no nos aprovecha. Entonces, yo pienso que es un compromiso de que estudiemos y leamos la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que si usted la ve, está manchada de sangre por todos lados. La principal sangre es la de Jesús. Y el resto, todos los que tuvieron que traducirla. Ojalá usted vaya y estudie y averigüe la historia de cómo fue la Biblia en las diferentes y cuánta gente tuvo que morir por eso. Y esconderse y de todo. Y aún de tener que salir de su país y de todo eso ¿por qué? Porque estaba traduciendo la Biblia. Y hoy la tenemos con una libertad impresionante, con tanto menosprecio que podemos tener la Biblia que queramos, la traducción que queramos, la versión que queramos. Ahí nomás en el celular, usted encuentra todas las traducciones. Todas. La que le guste mejor. Y la puede escuchar, la puede leer, puede de todo. Entonces, aprovechemos. Alimentémonos de la palabra de Dios para que crezcamos espiritualmente. Amén. Los bendigo. Vemos en 8 días. Y el Señor tiene una cita con usted pues todos los días para que ore con él y hable con él. ¿Cierto? Entonces, vienen tiempos de cambio para nuestras vidas aquí en la iglesia. Señor me los bendiga grandemente. Gracias.